su Biblia de nuevamente, por favor, Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, vamos a leer 3 versículos. Y entonces vamos a ir a Lucas capítulo 17 para poder hablar acerca de ser agradecidos. Ser agradecidos. Dice así la palabra del Señor: que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados a un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Y todo lo que hagan de palabra de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Repite conmigo: dando gracias. Bien, vamos a buscar en Lucas, el Evangelio según San Lucas. El Evangelio según San Lucas. Lucas es el tercer evangelio en orden. El evangelio que se encuentra después de Marco. Viene siendo el penúltimo evangelio. Lucas capítulo 17, comenzando con el versículo 11. Aconteció que mientras Jesús iba camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Hay una importancia aquí de región. Galilea es el sitio donde Dios mostraba su gloria, pero Samaria era el sitio donde Dios enseñaba a los hijos de Dios. Fue un sitio de enseñanza, un sitio donde, si vemos, Dios siempre daba una enseñanza a los judíos. Una enseñanza que era que a los agradecidos Dios los usa. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? Fue agradecida, dejó el cántaro, fue al pueblo, era de Samaria, fue al pueblo, les dijo a todos: he conocido a alguien que me dijo toda mi vida, ¿no es este el Cristo? ¿Y qué le dijo a sus discípulos cuando regresaron, que vieron que él estaba hablando con una samaritana, que los judíos no se llevaban con los samaritanos? ¿Y qué le dijo a ellos? Mi pan es hacer la voluntad de aquel que me llamó. ¿Y qué le dijo a la samaritana? Le dijo: ustedes los samaritanos no saben a quién adora. Les digo a ustedes que el Padre, que la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Es un lugar de enseñanza. Entre Galilea y Samaria, entre gloria y enseñanza, gloria y lección, glory and teachings, glory and lessons. Dios viene y nos enseña algo. Pero a veces queremos ver la gloria de Dios, y en Galilea Dios muestra su gloria. Pero a veces Dios nos lleva también a Samaria, donde nos enseña algo difícil, donde nos enseña a nosotros que la imagen que teníamos de Él era totalmente equivocada. Pensábamos que Dios estaba con nosotros, cuando en verdad Dios tiene planes con aquella persona con quienes no nos llevamos muy bien. Seguimos leyendo. Y al entrar, versículo 12,
Y al entrar en cierta aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a la distancia. ¿Por qué se pararon a la distancia? Porque eran leprosos. Así es. La ley decía que una persona que era leprosa tenía que estar fuera del campamento, tenía que estar alejado de las personas. ¿Por qué? Porque llegaba el momento que esa persona podía infectar a los demás. Era contagioso. Era una persona que podía contaminar a los demás. Podía afectar a los demás. Y ellos se pararon. Y estaban 10 ahí. Habían 10 leprosos. Tengan eso bien en mente. 10 leprosos. Entre la gloria y la lección. Entre Galilea y Samaria habían 10. Jesús pasando por allí, habían 10. Óigame, 10. Yo puedo contar más de 10, pero solamente 10. 10 cosas, piensa. 10 cosas de lo cuales tú y yo podemos ser agradecidos hoy. 10 cosas. La salvación, la familia, el trabajo, la casa, las mascotas, el pavo que comimos, que gracias a Dios ya no sobra, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? Ya no hay que estar siguiendo con el mismo menú. ¿Qué hay en el menú hoy? Pavo. Ya eso comí yo ayer. Pavo, ¿sí? Hay 10 cosas y solamente voy por 5. Fíjase, 10 leprosos que había. 10 leprosos que había. Y ellos se pararon a la distancia. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros somos como ese leproso. Seguimos a Jesús de lejos. ¿Se acuerda de Pedro? La noche que fue arrestado Jesús, dice la palabra que Pedro le seguía de lejos. Óyeme, a veces nosotros pensamos que estamos tan cerca de Dios, pero a veces estamos lejos. Fíjese que son 10 los que estaban entre Galilea y Samaria y que viendo pasar a Jesús se detuvieron, se pararon. Óigame, pero cuando Jesús está pasando, hay que aprovecharlo. Dele la mano que está a su lado y dile, hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo. ¿Sabe por qué? Porque cuando Jesús está pasando, es necesario aprovecharlo. Dice la palabra, buscadme mientras puede ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Pues entonces, ¿qué sucede? Ellos vieron a Jesús de lejos, sabiendo que su condición y por la ley no podían acercarse a donde Jesús, sacaron gritos. ¿Y qué fue lo que gritaron? Busquemos aquí. Gritaron, dice el versículo 13, y gritaron, Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo, versículo 14, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Fíjese que Jesús no estaba diciendo algo fuera de sí. Jesús no estaba diciendo algo fuera de lo que decía la palabra. Jesús está bajo la ley. Acuérdese que Jesús nació de una virgen bajo la ley. Y él mismo dijo, no he venido para abolir la ley, sino para ¿qué? Para cumplirla. Jesús estaba diciéndole algo que no estaba fuera de la ley. Le estaba diciendo algo que alineaba a la voluntad de Dios. Se va a fijar que cuando usted va a un lugar y están diciendo y declarando y haciéndote hacer cosas
que tú no conociste en la palabra de Dios, ¿sabes qué? En ese sitio no están cumpliendo con su ley, la ley de Cristo. Ese sitio tú no deberías de estar. Cuando comienzan a exigirte cosas y a declararte cosas que no se alinean a la palabra de Dios, ¿sabe qué? Ni Jesús mismo hizo eso. Por lo tanto, vete allí a Family Christian Bookstore, donde sea, y cómprate, si te va a ayudar en algo, cómprate esa gomita que dice, What would Jesus do? ¿Sabe qué? What would Jesus do? Está en la palabra de Dios. What would Jesus do? No usar la Biblia de desodorante, lo usaría para leerla, para saber la voluntad de Dios. Incluso, él sabía exactamente lo que había dentro, porque él era autor. Él sabía la página, el capítulo. Él sabía exactamente lo que decía la palabra. Y aunque Satanás en un cierto tiempo fue a tentarlo y citó la palabra, Jesús también. ¿Con qué fue que le peleó? No fue zapateando y hablando en lengua y echándolo fuera. Era con la palabra. Jesús les dijo, vete y preséntase ante el sacerdote. Y ellos se fueron. Pero mientras iban, dice la palabra de Dios, que mientras iban, quedaron ¿qué? Porque cuando tú haces lo que Jesús te dice, oh, qué lindo. Cuando tú haces lo que Jesús te dice, no va a tardar en cumplirse lo que Él te dijo. No va a tardar en cumplirse en tu vida lo que Él dijo. Qué lindo es Dios. Dice la palabra de Dios. Entonces, versículo 16, dice, entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz. Cayó sobre su rostro a los pies de Jesús y le dio ¿qué? Gracias. Y este era samaritano. Óigame, tuvo que tomar una persona que no estaba tan preocupado de la gloria de Dios, sino que era una persona que estaba mejor ocupado en aprender la lección. Óigame, cuando tú estás enfadado en buscar la gloria de Dios, llega el momento que a veces te pasa por alto la lección. Y si Galilea es la gloria de Dios, Samaria es la lección. Y este que regresó a donde Jesús era ¿qué? Samaritano. Bajó su cabeza, la puso sobre la tierra y dio gracias. Versículo 17. Jesús le preguntó, ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Sí, porque los 9 estaban más ocupados en hacer que en darse de cuenta que ya se cumplió el propósito de Dios en sus vidas. Porque el propósito de Dios no es que tú te quedes leproso. El propósito de Dios es que tú quedes limpio. Amen. El propósito de Dios, de Jesús enviarlo al sacerdote, no era para que siguieran a pie de la letra lo que él dijo. Sí, porque hay personas que dicen eso. Oh, no, tú tienes que hacer las cosas así. Es a la pie de la letra. Tú no puedes hacer eso. Sí, ¿sabes qué? Habían personas en aquel tiempo que decían eso. Tú no puedes hacer eso. ¿Qué tú haces con el lecho tuyo? Si hoy es qué. Hoy es qué. Hoy es el sábado. ¿Qué tú haces cargando tu lecho? ¿Y qué le dice el Señor? ¿Qué le dice esa persona? El que me sanó me dijo, toma tu lecho y anda.
Óigame, pero no pueden ver eso. Hay religiosos hoy que dicen, oh no, hay que orar, después hay que cantar un corito, después hay que cantar un especial, después hay que colectar la ofrenda, después hay que pedir por los enfermos, y después hay que hacer oraciones, después hay que dar el mensaje, después hay que leer la palabra, después hay que hacer esto y aquello, y hacen todo un itinerario. ¿Y qué sucede? Lo que menos hicieron fue darle gloria y gracia a Dios. Amén. Lo que menos hicieron las personas en el itinerario fue darle gracias a Dios. Lo que menos hicieron esas personas en la iglesia fue darle gracias a Dios. Tú puedes hacer las cosas a pie de la letra. Si tú no abres los ojos, no te vas a dar de cuenta que ya Dios hizo la obra en ti. Que ya Dios hizo la obra en ti. Si tú no abres los ojos, óigame, eyes wide shut. Si tú no abres los ojos, no te vas a dar de cuenta que ya Dios hizo la obra en ti. Me acuerdo cuando ese día tan glorioso, ese domingo tan glorioso, nadie me tuvo que invitar a la iglesia. Nadie. Yo fui la persona que fue a la iglesia. Y ese día, yo no me acordé de ninguno de los cánticos, aunque yo sé que eran buenos por el aplauso. Yo no me acordé de los cánticos especiales, aunque yo sé que era bueno por los aplausos y por la sonrisa de la persona. Yo no me acuerdo de nada de eso. ¿Sabe por qué? Porque yo no fui para nada de eso. Yo fui para entregar mi corazón a Cristo. Y cuando la predicación terminó, yo no esperé que dijeran, hay alguna persona que quiere conocer al Señor en este día. Yo pasé al frente. Y ese día yo hice una oración que no me acuerdo la palabra que dije, pero me acuerdo el consejo después, que me dijeron, ahora dile a alguien que tú has nacido de nuevo. Y me acuerdo haber regresado a casa de mi tía, y le dije a mi tía, yo he nacido de nuevo. Para ella era una alegría, ella lloraba y yo no sentía nada. Después le dije a mi tío, yo he nacido de nuevo. Para él era una alegría, me abrazó y todo, pero yo no sentía nada. Después vino la hermana de mi tío político, mi tía política, vino a donde mí, yo le hablé, le dije lo mismo, he nacido de nuevo. Cuando llegué a la casa, vi a mi mamá, le dije, mami, fui a mi cuarto, saqué todas las cosas que había del pecado, de maldad, fui y lo boté frente a ella. Y le dije, mami, yo he nacido de nuevo. Y ella lloraba. Mami, yo hacía esto y aquello, pero ahora soy nueva criatura. Y ella lloraba. Y yo no sentía nada. Pero cuando ella se fue, que yo cerré la puerta, alcé mis manos al cielo, y antes de que yo podía decir algo, las lágrimas bajaban por mi cara. Y yo sentía que algo había en ese cuarto, que aunque yo me estaba solo, yo no estaba solo. Y pude entender que yo había nacido de nuevo. Óigame, ¿por qué yo les cuento esto? Porque hay personas que son como el leproso, que Dios tiene propósito con ellos. No nacieron para morirse leprosos, nacieron para ser sanados. Nacieron para ver la gloria de Dios.
Pero cuando tú estás entre Galilea y Samaria, entre ver la gloria de Dios y aprender la lección, mejor aprenda la lección, porque la gloria vendrá después. Urrabacanda la manzaya. Ser agradecido ahora, antes de ver la gloria de Dios, para que tú veas que la gloria de Dios se cumplirá en tu vida. ¿Cómo es que tú puedes decir eso? Hermano Nelson, ¿cómo es que yo puedo darle gracias a Dios si sigo en el problema? Si sigo en la dificultad. Si toda mi vida, todo lo que es mi vida, queda como escombros a mi alrededor. ¿Sabes qué? A veces hay que destruir antes de edificar. A veces hay que tomar y permitir que toda tu vida alrededor se vuelva escombros antes de comenzar de nuevo a edificar y a poner el ladrillo. Pero esta vez no va a ser lo mismo. Esta vez no se va a caer tan fácilmente. Dios no va a volver a hacerte a ti igual. Dios no va a volver a hacerte a ti igual. Dios va a hacerte algo nuevo. Por eso es tan importante decirle, Señor, yo estoy agradecido. Yo te doy gracias. No por el pavo o no por el jamón. No porque está tu familia o porque no están. No porque tienes carro o tienes trabajo o tienes casa o apartamento. Sino porque Dios cumplirá su propósito en ti. A los que aman a Dios, a los que aman a Dios, todas las cosas, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. A los que son llamados conforme a qué? A sus propósitos. Quiero orar por ti en esta hora. Sí, por ti, que nos está viendo a través de YouTube. Los que están aquí presentes, levanta la mano bien en alto. Y voy a declarar estas palabras sobre tu vida en esta hora. Voy a declarar que aquel que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará. Dios no te trajo hasta aquí para dejarte en escombros. Dios no te trajo hasta aquí para que te hundiera en el lodo del pecado, en el fango. Dios no te trajo hasta aquí para dejarte en medio del problema, en medio de la dificultad, en medio de la situación difícil. Tuviste que ir a la quiebra. ¿Sabes qué? No es el fin del mundo. Te quitaron la casa, lo pusieron en foreclosure. ¿Sabes qué? No es el fin del mundo. Perdiste el trabajo, pensaba que te ibas a retirar en ese trabajo. Te dieron los papeles, lo que llaman en americano el pink slip. Te despidieron del trabajo. Dijeron que ya no tenías trabajo en ese lugar. A Dios gracias por todo el tiempo que ha servido a este trabajo. Pero ya no te podemos tener aquí. Te dijeron a Dios, ¿sabes qué? Hay otro que abre una puerta que nadie cierra. Hay otro que abre una puerta que nadie cierra. Y aunque una
Una puerta se cierra, otra se abre. Estos leprosos se miraban todos los días antes de que llegara Jesús. Y veían el mismo problema. Olían el mismo apeste a carne podrida. No tenían que declarar su problema, lo vivían cada día. Pero entre Galilea y Samaria había un propósito. Jesús estaba pasando por allí. Estás entre la gloria de Dios y la lección que Dios te quiere dar. Escoge la lección, porque entonces podrás disfrutar de toda la gloria de Dios en tu vida. Hogar, cierre los ojos, hablemos con Dios en esta hora. Pídele a Dios que entre en tu vida. Él conoce tu circunstancia. Repite conmigo: Señor, en esta hora reconozco que soy pecador, que no he vivido conforme a tu palabra, que no he hecho tu voluntad. Te pido perdón y te pido que de ahora en adelante me haga nueva criatura. Entra en mi vida, cámbiala. Haz que mis problemas sean tus problemas, mis circunstancias sean tus circunstancias. Y hazme de nuevo. En el nombre de Jesús, si hiciste esa oración conmigo, eres salvo. Has nacido de nuevo. El Espíritu Santo declaró que vendrá sobre tu vida y Él revelará la gracia de Dios a ti y a los tuyos. Y en esta hora, busca un lugar donde congregarte, busca la palabra de Dios, habla con Dios a diario a través de la oración y verás que tu vida cambiará y que todas las cosas te ayudarán a bien, porque así lo promete Dios. Amén.